Recién al final del pase mencionabas, Alfredo, una serie de datos que tenemos unas buenas placas que armó la producción para mostrar cómo, a pesar de que el gobierno hace como cuando uno va a la verdulería y hay un cajón con todas manzanas feas y hay una linda, y en vez de decirle dame manzanas, agarrás la que querés y decís dame esta. Bueno, el gobierno hace más o menos lo mismo con los datos. Busca un dato en un cajón de datos feos, uno que le dé más o menos bien y lo rescata, pero todo sigue dando para atrás. Porque estamos en un ciclo de hiperrecesión, para mí ya es depresión económica, esto ya lo habíamos mencionado en varias ocasiones. Para en un rato nos explicás la diferencia entre una cosa y la otra, porque quizás mucha gente no la tiene clara. Y ahora lo que siempre hablaban, si la economía iba a tener como un dibujo en B corta, baja fuerte, sube fuerte. El rebote, el famoso rebote. Una B. Otros después dijeron, no, puede ser una U. Claro. Hasta una sonrisa, en el sentido que va rebotando, va levantando. Sí, como pero, pronunciada, pero no tanto, pero claro. Otros, una pipa, todavía menos pronunciado, ¿no? Así. Y otros decían una L, baja y se estanca y está ahí. No, está en una I, sigue cayendo. Y los datos son fenomenales porque además, fenomenales a nivel dramático, porque todas las medidas monetarias y cambiarias que está implementando el gobierno es que va a agudizar la recesión. Entonces, empecemos a ver algunas de esas placas y vamos a ver los números. Dale, porque ahí lo que vemos es que comercio, industria y construcción explican la caída del 3% de la actividad en junio. Esto es la nota que está en el destape. La actividad económica es global. Es global. Ahora vamos a ir desagregando sector por sector. Pasemos a la placa 3, si les parece, que habla de agricultura y ganadería, que se supone que debería ser lo que mejor funciona. Sí, es lo que mejor está funcionando. Así es. El sector anotó para junio una expansión anual del 85,1%. Recordemos que junio fue el peor mes de la sequía el año pasado. Claro, vos lo que tenés es eso, es fundamentalmente por la sequía. Acumulando para el primer semestre un avance del 57,2%. La expansión se explica por la producción agrícola, que subió un 132,3% de forma anual. Mientras que el sector ganadero, que es el que requiere un poco más de inversión y en todo caso, que no depende tanto del clima. Que la sequía no le afecta tanto, afecta pero no tanto. Cayó 17,4. Vos fíjate que la sequía, como te afecta la producción agraria, el año pasado fue un drama, este año se normalizó, no fue super cosecha, y entonces tenés estos crecimientos, que es lo que compensa un poquitito lo que es el resto de las caídas que ahora vamos a ver. Veíamos antes, la caída de la economía en general fue de 3%, sin este dato estaríamos hablando del 5,5. Vamos a industria manufacturera, que es donde está la mayor parte de los empleos, junto con los servicios acá en el país. La industria se contrajo 11,2% de forma anual, es decir, respecto al año pasado. Cada 10 cosas que se producían hace un año, hoy se producen 9. Almacenan una baja de 9,7 para los primeros 6 meses. Es una catástrofe. Cuando agarras en un semestre, podés decir, bueno, un mes. Un semestre, este primer semestre, comparado con el semestre anterior, cayó casi un 10%. Bueno, eso es depresión. Así es. Entre los sectores, las caídas anuales más fuertes se dieron en maquinaria y equipo, porque nadie invierte, porque buena parte de la capacidad instalada está ociosa, es decir, que si quisieras volver a producir un poco más, que tampoco sucede porque no hay consumo, no necesitas invertir. Minerales no metálicos, metales básicos. Estuvo influenciada por factores circunstanciales como un conflicto laboral de los trabajadores del neumático y paradas industriales en la semana que tuvo 3 días feriados, particularmente en varias terminales automotrices. Yo a eso le agregaría un asterisco, porque tanto los conflictos laborales como la decisión de una empresa a que en una semana con 3 feriados los 2 días laborales no se abran, tienen que ver con que la situación es mala. Si se vendieran autos, la empresa laburaría los 2 días de no feriados de una semana con 3 feriados, y si la situación no fuera crítica en términos salariales y laborales, no habría habido un conflicto laboral de tal magnitud que te afecte la estadística. Imagínate lo importante que tiene que ser un conflicto para que vos digas me corrió la estadística. Sí, y además hay también otro elemento adicional que fue en mayo y que por ahí también tuvo una estela en junio, es las inundaciones en Porto Alegre, en el sur brasileño, donde ahí hay empresas autopartes importantes que proveen
proveen a la industria local. Bien, vamos a pasar a la siguiente placa que tiene que ver con electricidad, gas y agua. Luego de la expansión de mayo, las temperaturas más templadas de junio provocaron una caída de la demanda eléctrica, lo que llevó a una generación eléctrica 6,1% menor a la del año pasado, de acuerdo a los registros de CAMESA. El sector en su conjunto observó una baja del 5,4%. Bueno, lo que pasa es que acá es como que se concentra bastante en lo que puede llegar a ser el consumo residencial. Lo cierto es que los datos de la Unión Industrial Argentina sobre el consumo de los grandes usuarios marca también una caída casi de 2 dígitos, porque va en línea con que tenés menos producción industrial, menos demanda energética para la producción. Bien, ahora vamos a explicar el otro rubro que de alguna manera hace que esto sea un poquitito menos grave, que es lo que tiene que ver con hidrocarburos, que es lo que tiene que ver obviamente con todo el complejo hidrocarburífero. La producción de petróleo crudo registró para junio una expansión del 5,1% con respecto al año pasado, la producción de gas natural 6,3%. Comparado con el año pasado, el total del sector 3,6% por arriba del año pasado y con una suba acumulada en el primer semestre de 5,4%. Por eso, Alfredo, algunos hablan de una caída en Y, ¿no? Donde cae toda la economía hasta un punto y después agro y hidrocarburos empiezan a recuperar y a rebotar, pero todo el resto seguimos cayendo en vertical. Es una de los sectores. Lo del agro yo no lo pondría, porque estás en comparación con un año muy malo que fue lo de la sequía. En cambio acá el tema de la producción de estas materias primas, sí, ahí porque fundamentalmente tenés lo de vaca muerta, ¿no? Bien, y por último, una industria que quizás no es masiva en términos de mano de obra o de lo que aporta en términos de exportaciones, pero que sí es muy significativa porque es algo que se consume mucho en el país y que también se exporta mucho, que es la industria vitivinícola. Una que además viene de 2 décadas de crecimiento extraordinario, gracias, entre otras cosas, a una inversión estratégica del Estado y también un sector privado que decidió ponerse a la vanguardia mundial. Hace un cuarto de siglo Argentina exportaba vino de mesa y ahora hace algunos de los vinos más requeridos en todo el planeta, pero que también está teniendo un pésimo año. Sí. No se salva ni el vino. Hay una placa ahí que tiene que ver con una nota del Destape, unas declaraciones de Zucardi, José Zucardi, empresario y dueño de una de las grandes bodegas de Argentina, que denuncia que la industria del vino cayó en el primer semestre. Te quiero dar la conclusión de Fiel. Fiel es una fundación financiada por los principales grupos económicos y grandes empresas. Así es. Y además con un plantel de economistas liberales, neoliberales, ortodoxos, históricos, ¿no? Daniel Artana, José Luis Burr, y así es, digamos, durante las últimas décadas, con un rol importante en lo que es la expansión del discurso conservador o neoliberal u ortodoxo. En el último informe vinculado con la industria, es largo, yo solamente te voy a leer el último párrafo para dar la magnitud del desastre industrial, a partir del informe el índice de producción industrial que elabora Fiel, ¿no? Que elabora Fiel. La caída de la producción industrial, dicen los economistas de Fiel, en este segundo trimestre del 2024, solo es superada por las registradas en las principales crisis de los últimos 40 años, para dar una magnitud de lo que es el desastre económico industrial de la política de Javier Milei. Mencionan 1985, julio de 1985, marzo de 1990, febrero del 2002 y abril del 2020. O sea, pandemia, estallido de la convertibilidad, salida de la hiperinflación de Alfonsín y el 85, que fue un año muy complejo, que después vino el plan austral. Sí, así es. Esto es algo que charlamos la semana pasada, Alfredo. Vos vas con los gráficos de actividad económica de casi todos los sectores de Argentina o de consumo.
y le borrás la parte donde dice de dónde es y se lo mostrás a un economista de cualquier parte del mundo y te dice ese gráfico corresponde a una economía en guerra o una economía Exacto. que acaba de sufrir un terremoto Exacto. o que acaba de sufrir una pandemia. Así es. No se corresponde a una crisis producida por decisiones económicas. Por eso cuando se hacen los análisis y hay como una escisión, una separación, dicen, bueno, sí, están tratando de ordenar la política fiscal, están tratando de ordenar lo que se llama los precios relativos, que estaban distorsionados. Bueno, la política cambiaria para tratar de juntar reservas, la política monetaria de frenar la emisión. Es como que hacen una disociación de que todo lo que está haciendo, que teóricamente lo elogian o dicen ese es el buen camino. Premio Nobel de Economía. ¿Cuál es el resultado? El resultado es este. Digamos, hay una disociación, de decir, avanzan sobre esas políticas fiscales, monetarias, cambiarias, pero en realidad esas políticas tienen el resultado de esta caída económica, de la recesión. No es que la recesión es por un hecho natural, alejado de las políticas que está implementando Milei y Caputo. Te quieren cortar la cabeza para bajarte la fiebre, básicamente. Sí. Te hago sí. una consulta, porque hay industrias, por ejemplo... No sé qué es lo que va a pasar con el dólar. Claro. ¿Compro o no compro? ¿Qué hago? Este fin de semana tengo que ver algo. No, consultaste la industria vitivinícola, esto que decías. No sé si recuerdan, me tocó hacer un informe también en la época de la pandemia, Sí. que era una de las industrias que más había crecido, y no solamente para el consumo interno, sino para consumo de exportación, ¿no? Mirá cómo se refleja ahora, post pandemia, y ya en un gobierno que obviamente no apoya, porque había misiones comerciales a Rusia, inclusive Britney se tomó un vino argentino hace poco Sí. y lo subió a Instagram. Entonces todas estas cosas, ¿no? Que hay una- que ves esa decisión política de no Claro, acompañar a la industria. Claro, hay una destrucción deliberada de la industria, porque no es solamente porque dice, bueno, no me importa, es deliberada de la destrucción industrial en Argentina. Avanza a pasos agigantados la desindustrialización, y porque también eso, en última instancia, lo que hace es que va a quebrar la organización de los trabajadores, Claro. la organización política y sindical gremial de los trabajadores, porque si vos no vas a tener trabajadores industriales, porque si vos agarrás y pasa a ser una Argentina una economía de enclave e importadora, bueno, entonces vos lo que vas a tener es menor resistencia de lo que sería la clase trabajadora, la clase obrera. Entonces hay una política deliberada, y una de ellas también es en la industria vitivinícola, pero tenés en la metalúrgica, en la siderúrgica, en la automotriz. En este caso, como lo que hablabas vos de la sequía, ¿no? Los factores exógenos no han hecho pie en toda esa caída, ¿no? Sino que han sido las políticas. Vos hablabas de lo de Porto Alegre. En lo industrial. En lo industrial. El sector agropecuario tiene otra dinámica, otra lógica, digamos, que hoy y se va a reflejar en el domingo en la apertura de la Exposición Rural Argentina. Bueno, lo típico, el reclamo de la baja de retenciones, la baja de impuestos, también inversiones a nivel de infraestructura del sector, fundamentalmente los caminos rurales. Bueno, pero tiene otra lógica, otro funcionamiento. En la industria no, y esto pasa en todas partes. Antes hablábamos de Brasil. Tiene que haber políticas nacionales, políticas del Estado y activas para proteger y fomentar la industria, y hoy acá no existe.